El cine es, sin ningún tipo de duda, el arte que revolucionó el mundo. Sin embargo, y de forma inevitable, no todas aquellas películas que alguna vez fueron influyentes están actualmente disponibles, y, por más increíble que parezca, algunas jamás serán recuperadas. Aunque a lo largo de los años se han dado historias increíbles de estos filmes reapareciendo milagrosamente, tristemente esto no es el caso de todas. Por lo tanto, hoy les presento, y de mi propia confección, el iceberg de las películas perdidas. Antes que nada me gustaría introducir el concepto de una película perdida, y de qué maneras usé este parámetro para crear el iceberg. Una película perdida es todo aquel film que, por una u otra razón, no se encuentra ni en servicios de streaming, el dominio público, ediciones físicas o en internet. Por lo tanto, también estaré contando para el iceberg películas las cuales se conoce de su existencia mas solo están disponibles para unas pocas personas o directamente ninguna. Ya aclarado el concepto, podemos comenzar. London After Midnight. London After Midnight es, sin ningún tipo de duda, el más notable film perdido de toda la historia. Producida en el año 1927 por la destacada dupla actor-director, Lon Chaney y Todd Browning. Esta película de terror fue una de las primeras en presentar un vampiro en el cine, particularmente el cine estadounidense. Que London After Midnight sea una película perdida es un caso extraño, ya que, como mencioné, el equipo detrás de ella era de gran popularidad y el filme se estrenó alrededor del globo. Sin embargo, pocos segundos de película sobreviven a día de hoy. Como muchísimas películas, se presume que London After Midnight se perdió en varios incendios, lo que era muy común cuando las películas se guardaban en material fílmico, que era notablemente inflamable. En el año 2002 se produjo una reconstrucción de la película, esta lograda a partir de imágenes que sobrevivieron y el guión original. Sin embargo, y sin ningún tipo de duda, esto no se compara con lo que sería ver la película en su totalidad. Metrópolis. Metrópolis es considerada por muchos cinéfilos, su servidor incluido, una de las mejores, si no la mejor película jamás hecha. Probablemente muchos de los que vean este video la conozcan, incluso quizás la hayan visto. Entonces, ¿por qué está en un iceberg de los media del cine? La realidad es que, por los 70 años que siguieron su estreno en 1927, el mundo vio una versión incompleta de Metrópolis. El hecho de que la versión más popularizada de la película estaba incompleta era bien conocido, sin embargo lo que nadie esperaba es que el corte completo de Metrópolis se encontraba en Argentina. La historia cuenta que, previo al estreno de la película en Alemania, un mercader de filmes, que se encargaban de distribuir películas a distintas partes del mundo, compró una copia de Metrópolis para exhibir en la Argentina. Lo que jamás supo es que la copia que transportó era realmente una película notoriamente más larga que la que fue estrenada en todo el mundo. A través de los años, Metrópolis ganó notoriedad y, en Argentina, la copia original fue exhibida en numerosos cineclubes hasta que fue adquirida por un coleccionista. Tras la muerte del coleccionista, su amplia colección fue convertida a un formato de 16 milímetros, en lugar de los originales 35, para que ésta ocupara menos espacio. Lastimosamente esto fue hecho sin demasiado cuidado, por lo que la película se dañó en gran medida. En la década del 2000, la idea de producir una reconstrucción de la película completa resurgió. Por lo que la película en Argentina fue utilizada para producir una versión 99% completa del film. Finalmente, aún falta una escena en Metrópolis, más la versión más reciente, la del caso que hablamos, es extremadamente importante para la historia cinematográfica, por lo que este es uno de los casos más exitosos de recuperación de material perdido. Frankenstein de Thomas Alva Edison. Frankenstein, dirigida por James Earle Dowling para la compañía de Thomas Alva Edison, es famosa por ser, además de una de las más innovadoras películas mudas, la primera adaptación al cine de la historia de Frankenstein. En su lanzamiento, se le cuestionó a la película sus imágenes consideradas como muy fuertes en su momento y, a lo largo de los años, la película se perdió de una forma desconocida. Tras documentos, una sinopsis e imágenes ahora en pantalla que se expandieron en la década del 60, el interés en el filme resurgió. De forma inesperada, un coleccionista adquirió una colección de cintas 10 años más tarde que incluía esta versión de Frankenstein.
tras exhibirla de forma privada durante años, el coleccionista decidió, tras el nacimiento de los DVDs, digitalizar la película, que tras una restauración llevada a cabo en 2018 está disponible actualmente. El Apóstol. Se considera El Apóstol como la primera película animada de la historia, producida en 1917 por el animador argentino Quirino Cristiani, que, recuerden su nombre, ya que será importante más tarde. La película funcionaba como una parodia política del gobierno argentino de aquel entonces, por lo que no fue recibida de forma positiva. Se tiene la certeza de que es probable que el filme jamás sea recuperado, ya que sus copias fueron o reutilizadas para la fabricación de peines para el pelo, porque estos se hacían con celuloide, mismo material que las cintas de película, y las demás se quemaron en un incendio en 1926, por lo que, pese a ser la primer película animada jamás hecha, probablemente nunca podamos verla. Batgirl y Coyote vs. Acme. Tanto Batgirl como Coyote vs. Acme fueron dos películas producidas por el estudio Warner Bros., las cuales fueron súbitamente canceladas en contra de las intenciones de sus creativos. Para el caso de Batgirl, el estudio alegó que la película no era apta para estreno, pese a que la filmación ya había finalizado. Mientras que, de Coyote vs. Acme, el estudio clamó que la película no podría generar ganancias, por lo que sería cancelada, desechada y el estudio cobraría una indemnización por parte de los inversores. Para el caso de esta última, se lanzó una gran campaña, encabezada por los actores y director de la película, pidiendo que el film sea lanzado. Sin embargo, a esto, como al caso de Batgirl, el estudio hizo caso omiso. Game of Death. Game of Death fue el último proyecto cinematográfico de Bruce Lee previo a su muerte a los 32 años en 1973. En contraste con sus obras pasadas, esta vez sería el mismo Lee quien se encargaría de la dirección del film. Sin embargo, la producción de este cesó tras su fallecimiento. Pese a haber filmado poco más de 100 minutos para la película, el lanzamiento final en 1978 solo incluyó poco más de 10 minutos de este. Durante 50 años no se supo absolutamente nada sobre este material jamás lanzado. Increíblemente, en 2023 se restauró y lanzó todo el material filmado y editado por Lee para la película, así como media hora extra de ensayos y distintas tomas, marcando el filme final de Bruce Lee finalmente encontrado. Food Fight. Probablemente conozcan Food Fight, conocida como una de las peores películas jamás hechas, por lo que se preguntarán por qué se encuentra en este iceberg. La realidad es que este film de animación por computadora fue inicialmente confeccionado como una película notablemente distinta, con un mayor presupuesto y una distinta historia. En 2004, con la producción de Food Fight en un estado avanzado, los discos duros conteniendo la película fueron robados, dejando todo el trabajo original perdido con tan solo un tráiler sobreviviendo. La película fue rehecha para tomar su forma final, sin embargo mucha gente duda sobre la veracidad de este caso. Dudan sobre la posibilidad de que alguien robe una película entera, aún así esta hipótesis jamás será comprobada, probablemente. Cleopatra. Lanzada en 1917 y protagonizada por la aquel entonces estrella y sex symbol Ted Avara, fue una de las más grandes producciones del Hollywood de aquel entonces y, consecuentemente, fue recibida con elogios. Todo esto, sin embargo, se vio afectado al introducirse cada vez más censuras en Hollywood, lo que hizo que la película sea intencionalmente olvidada por el estudio productor, tras considerarla como impura. Una de las copias del film fue destruida en un incendio ocurrido en el depósito del estudio Fox, mientras que la última conocida, que surgió luego de esta, vivió el mismo destino, sucumbiendo al fuego en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En el pasado se lograron obtener 20 segundos del film, mostrando una vista a la actuación de la protagonista Ted Avara. Sin embargo, en el año 2023, 40 segundos extra lograron resurgir, lo que deja esperanza al poder algún día ver la obra completa. Grid. Grid, lanzada en 1924 por el maestro alemán Erich von Stroheim, es también considerada una de las más grandes películas jamás realizadas. Aún así, es triste saber que no somos capaces de ver esta obra maestra en su totalidad, ya que, de las originales 8 horas de duración, el estudio recortó el filme a tan solo 1 hora con 40 minutos. Se desconoce totalmente el destino de la película de Stroheim, pero es altamente probable que esta ya no exista.
Años más tarde, se construyó una restauración del largometraje en base a fotografías y las supervivientes hora con 40 minutos, que, pese a durar tan solo la totalidad de la duración original, 4 horas en lugar de 8, es una absoluta obra maestra. Joaquin Phoenix. Prepárense porque esta viene fuerte. Joaquin Phoenix fue una aclamada película artística australiana del año 1971 en la cual, en su escena más infame, unos hombres disparan a unos canguros. Debido a la infamia de esta escena, en la cual los tiradores contratados estaban tan ebrios que no eran capaces de proveer a los animales con una muerte rápida, Joaquin Phoenix recibió una pésima recepción del público. A causa de la quiebra del estudio y la nula distribución del film, no se conocía más que un par de copias notablemente censuradas. De manera milagrosa, el apasionado editor de la película, Anthony Buckley, rastreó una copia del film en Dublín, Irlanda. Pese a haber estado tan cerca, Buckley se enteró de que la copia se había movido a Estados Unidos, y al llegar allí descubrió que las latas conteniéndola estaban marcadas como para destrucción. La película finalmente pudo ser restaurada y está ampliamente disponible a día de hoy. Drácula Halala. Drácula Halala, o, en español, La muerte de Drácula fue una película húngara lanzada en 1921, y que se presume fue la primera versión del personaje en el cine, así como la primera película en incluir un vampiro. Protagonizada por Paul Asconas en el papel protagónico, el filme realmente no seguía la trama de la novela de Bram Stoker, por lo que tan solo utilizaba el nombre del personaje. La trama dictaba como un hombre en un asilo mental clamaba ser Drácula. Aún así, se sabe poco más de la película. Se presume también que el largometraje recibió un relanzamiento en 1923, pero esta versión también se encuentra perdida. A día de hoy sobreviven tan solo un puñado de imágenes de la película, dejando a la versión protagonizada por Bela Lugosi como la primera versión del personaje, y a Nosferatu como la versión más vieja de la historia de Bram Stoker. The Cat Creeps. The Cat Creeps fue una película de terror lanzada en 1930 por el estudio Universal. Siendo un remake de la película de 1927 The Cat and the Canary, para incluir sonido. El film fue filmado, como la original Drácula, en español e inglés simultáneamente, para ahorrarse el trabajo de crear un doblaje. La versión en español, de producción mexicana, se tituló La voluntad del miedo. Sobre The Cat Creeps se ha podido recuperar ciertos fragmentos del filme, ya que escenas se reutilizaron para una película parodia lanzada un par de años más tarde, y otros fragmentos se obtuvieron por diversos medios. Sin embargo, del filme solo se tiene poco menos de 2 minutos. La versión en español, La voluntad del miedo, está perdida en su totalidad. The Day the Clown Cried. El caso de The Day the Clown Cried es tan amplio que podría ameritar su propio video, por lo que va a tomar tiempo. Al actor cómico Jerry Lewis se le ofreció filmar la historia de un film que trataba sobre un payaso judío en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La película fue mal vista por los estudios y el público tras su anuncio, dada su temática, pero principalmente su protagonista y director, siendo este Jerry Lewis, que era reconocido por sus ridículas comedias. La producción, por decirlo de forma ligera, fue un absoluto desastre. Esto dado que, pese a la pasión impuesta por Lewis, el filme creció de presupuesto en forma desmedida, por lo que él mismo se vio necesitado de invertir de su propio dinero para que ésta pueda ser finalizada. Una vez finalizado el filme, Lewis sufrió la desgracia de enterarse que el productor con el que había estado trabajando realmente no tenía los derechos para la filmación del guión, por lo que esta jamás pudo ser lanzada. A lo largo de la historia se realizaron numerosos intentos de recuperarla, mas Jerry Lewis siempre se mostró opuesto a esta idea, declarando que la película era de tan mala calidad que jamás debía de ser vista, así como considerarla en gran medida de mal gusto. En 2015 el propio Jerry Lewis donó a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos una copia de la película con la condición de que no sea exhibida por los próximos 10 años. En 2019, sin embargo, el hijo de Lewis confirmó que no existe ninguna copia completa del filme, mas el material en posesión de la Biblioteca del Congreso puede ser lanzado en breve. Life Without Soul. Life Without Soul fue el primer largometraje basado en la historia de Frankenstein. La versión de Edison era un corto. De esta película se conoce muy poco.
Pese a contener en la trama al monstruo de Frankenstein, el filme no era para nada fiel a la historia original de Mary Shelley. Pese a haber numerosas imágenes, pósters y conocerse una sinopsis, no se sabe absolutamente nada sobre cómo esta se perdió. Tras el lanzamiento original en 1915 y un relanzamiento en 1916, la película no volvió a ser vista desde entonces. 15.000 dibujos. 15.000 dibujos fue una de las primeras películas animadas de la historia, siendo lanzada en 1942. De producción chilena, este film fue recibido de una forma extremadamente positiva, aunque fue un gran fracaso en la taquilla, perdiendo contra las producciones de Walt Disney del momento. Tras su fracaso comercial, uno de sus directores, Carlos Trupp, guardó de forma privada una copia del film, de la cual se extrajo un fragmento para su uso en la década del 50. En tiempos recientes se intentó repetidamente llevar a cabo una restauración del filme, pero ninguno de estos intentos se llevó a cabo por motivos no conocidos. Recientemente, la nieta del ya mencionado Carlos Trupp lanzó fragmentos de animación del largometraje a YouTube, y en el año 2023 se llevó a cabo una exhibición de la cinta, por lo que es probable que en la brevedad reciba un lanzamiento de forma oficial. El Golem y El Golem y la niña danzante. El Golem fue una película lanzada en 1915, siendo una predecesora del movimiento cinematográfico del expresionismo alemán, siendo un film de terror basado en los golem, que son entidades de la mitología judía. La película representó un notable progreso en la realización cinematográfica, pero se perdió poco después de su estreno. En 1920 recibió un pseudo remake por parte del mismo equipo, el cual es ampliamente considerado una obra maestra. El equipo que realizó el film de 1915 y su remake de 1920 también realizó en 1917 una parodia del primer film, titulada El Golem y la niña danzante, que se perdió tan pronto como la versión original. Mientras del film de 1915 se logró recuperar fragmentos en el año 2007 y se presume existe una copia completa en manos de un coleccionista privado, aunque esto sea solo un rumor. Sobre El Golem y la niña danzante, se presume existe una copia completa en un archivo en Europa, sin embargo a día de hoy no se conserva absolutamente nada del film. Humor Risk. Humor Risk fue la primera película protagonizada por el grupo cómico, los hermanos Marx, que venían del teatro y no se mostraban muy animados a protagonizar un filme, más aún siendo este una producción muda. Pese a la película haber sido estrenada con total normalidad, esta tuvo un corto paso por las salas de cine, tras el cual la historia tiene dos versiones. La primera de ellas dicta que, como lo era normal, la película fue desechada para su reutilización o simplemente perdida. La otra, mucho más interesante, asegura que Groucho Marx, el más famoso de entre los hermanos, tras haber repudiado en gran forma al film, destruyó con odio todas las copias de este. Luego de que Humor Risk pase desapercibida, los hermanos, con la introducción del sonido al cine y en la película de Coco Anuts, los hermanos Marx lograron su éxito y recepción soñadas, lo que los hizo mundialmente famosos. De manera sorprendente, en 2023 se recuperó un fotograma del film en el que se puede ver lo que se presume es Groucho Marx en una escena del film. Peludópolis. Una producción del ya mencionado Quirino Cristiani, Peludópolis fue, como El Apóstol, una película extremadamente innovadora, ya que fue la primera película animada del mundo en incorporar sonido. Al igual que varias producciones de Cristiani, Peludópolis fue un notable fracaso, por lo que, para evitar la vergüenza, Cristiani guardó el filme en una bodega, la cual se incendió dos veces, una en 1957 y 1961, donde se perdió la única copia conocida. Sobre Peludópolis sobrevivió un video del making of, y en el año 1983, uno antes de su muerte, Cristiani produjo una reconstrucción de una de las escenas del filme, ahora en pantalla. El King Kong que apareció en Edo. El King Kong que apareció en Edo fue una película japonesa lanzada en 1938, con el objetivo de aprovechar el éxito de la película King Kong de 1933. Es uno de los filmes perdidos más buscados, ya que representa uno de los primeros del género kaiju. El largometraje fue lanzado en dos partes y mostraba la historia de un hombre mono gigante atacando al Japón del período Edo. La película fue pionera en las técnicas de efectos especiales populares en las décadas del 50 y 60 en el cine japonés, utilizando miniaturas para destrucción y hombres en trajes de monstruo destruyéndolas.
Se piensa que todas las copias existentes fueron destruidas en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ya que aquellos eran los lugares donde había una gran cantidad de depósitos de cintas, por lo que se cree que jamás podrá ser recuperada. 4 Devils. 4 Devils fue una película del aclamado director Friedrich Wilhelm Murnau, que fue una de sus últimas películas y una producción tanto como muda como sonora, como lo era común a inicios de la era sonora del cine al no todas las salas estar preparadas para filmes sonoros. El largometraje se perdió de una forma no conocida, tanto su versión muda como sonora tienen un paradero desconocido, mas se presume que la herencia de una de las protagonistas, Mary Duncan, pueda estar en posesión de una copia, similar a London After Midnight, en el año 2003 y en base a el guión original e imágenes supervivientes se produjo una recreación, la cual están viendo ahora en pantalla. The Eagle's Eye. The Eagle's Eye fue un serial, que eran largometrajes episódicos, del cual se sabe muy poco, su misterio resultando atractivo. Su trama de espionaje se reporta era muy interesante y lo poco que se sabe de él es que, poco tiempo siguiendo su estreno todos sus episodios, de un total de 20, están perdidos. A día de hoy, sobre The Eagle's Eye solo se tiene material promocional y una imagen. ¡Que viva México! Del revolucionario director soviético Sergei Eisenstein, reconocido por obras como El acorazado Potemkin o Iván el Terrible, Que viva México fue un documental por parte del realizador filmado a inicios de la década de 1930, detallando en la cultura mexicana. Junto a su director de fotografía y asistente, Eisenstein filmó entre 30 y 50 horas de metraje las cuales pensaba editar él mismo, sin embargo, tras complicaciones como su ingreso a Estados Unidos, que al provenir de la Unión Soviética se complicaba, y el desacuerdo de los productores y financiadores por sobre la película causaron que Eisenstein jamás pueda editar su propia versión. Existen muchas versiones lanzadas de Que viva México, la más notable siendo la lanzada en 1979, pero no representan entre ellas una ínfima parte de lo filmado por el realizador. The Deep. The Deep, de Orson Welles fue uno de los tantos proyectos jamás realizados del famoso realizador. La producción del filme fue un desastre, teniendo problemas desde las difíciles condiciones de rodaje, el presupuesto, que venía en gran medida del propio bolsillo del director, y la muerte del actor protagonista, hicieron que la película jamás pueda ser lanzada ni terminada. Existen 2 copias de la película, ambas mudas las cuales no están disponibles para vista del público. Hay planes para completar el film con el uso de intertítulos para proveer contexto de las escenas más. A día de hoy, el único material que está hoy disponible son un par de minutos lanzados en un documental junto al film It's for Fake. Volver al futuro, con Eric Stoltz. Pese a ser una película tan famosa como lo es Volver al futuro, existe material perdido de este filme, ya que, originalmente, el largometraje originalmente iba a ser protagonizado por Eric Stoltz en lugar de Michael J. Fox, quien apareció en la película final. Cuando inició la producción, la intención de Robert Zemeckis era que la película fuera protagonizada por Michael J. Fox, sin embargo, por insistencia del estudio, el actor Eric Stoltz fue contratado en su lugar. Se filmaron 5 semanas con este actor. Sin embargo, el equipo de producción sentía que la decisión de filmar con Stoltz no era correcta, por lo que, a mitad de la producción decidieron contratar a Fox en su lugar, por lo que la producción cambió notablemente debido a la complicada agenda del actor. Prescindieron de Stoltz ya que la producción sentía que no aportaba la suficiente comedia a la película, y lo filmado con él fue guardado. A lo largo de los años se lanzó un puñado de segundos del material filmado, y aunque durante años se rumoró que el metraje había sido destruido, sin embargo se conoce que todo lo filmado se encuentra guardado. No hay planes de lanzar este material por el bien del actor original, aunque las declaraciones de este tema suelen ser contradictorias. My Best Friend's Birthday. My Best Friend's Birthday fue el primer proyecto cinematográfico del director Quentin Tarantino. Sobre el destino del largometraje hay distintas historias altamente contradictorias entre sí. Una de ellas, la más popular, dicta que varios de los rollos de cinta que componían el largometraje se perdieron en un incendio del laboratorio en el que había sido revelada. Otra dicta como varios de los rollos fueron destruidos por el propio laboratorio al no pagar la producción por su revelado, historia apoyada por Tarantino mismo. Y, la última de ellas dicta nunca se finalizó el filme debido a falta de inspiración. Según Tarantino, la
película completa aún existe y podría ser editada en una versión completa, sin embargo no está muy orgulloso del proyecto, por lo que esto tampoco es probable. The Mountain Eagle. Uno de los casos más investigados aunque misteriosos del material perdido, The Mountain Eagle es la segunda película en la carrera del director Alfred Hitchcock y, pese a su filmografía de más de 50 películas, es el único trabajo perdido de su carrera. No se conoce en qué condiciones se perdió el largometraje ya que, se sabe, fue lanzado alrededor del mundo y no hay ningún evento conocido en el que este se pueda haber perdido. A día de hoy sobreviven tan solo imágenes, lo que solo aumenta el misterio rodeándola. The Cure for Insomnia. En español, La cura para el insomnio, The Cure for Insomnia fue una película de 87 horas de duración la cual tenía como objetivo restaurar los relojes naturales de personas con insomnio. El filme consiste en el poeta L.D. Gordon recitando un poema de 4080 páginas en yuxtaposición con imágenes de películas para adultos y vídeos de música rock/heavy metal. El largometraje fue exhibido en su totalidad una sola vez, entre el 31 de enero de 1987 hasta el 3 de febrero y desde entonces jamás se ha vuelto a exhibir por lo que aún es Lost Media. The Homesteader. The Homesteader fue una película lanzada en 1919 y dirigida por el autor afroamericano Oscar Micox. El filme se caracterizó por contar con un elenco y equipo de producción totalmente afroamericano, y teniendo este público como objetivo. Recibió malas críticas por el público blanco, por lo que se cree esto contribuyó a que ésta se pierda, lo que es una gran pena ya que se cree fue el primer filme temático sobre la comunidad negra. A día de hoy sobreviven tan solo una imagen y un puñado de carteles promocionales. El alimento del miedo. Uno de los casos más famosos de material perdido de la comunidad hispana, El alimento del miedo es una película de terror mexicana lanzada en el año 1994, su trama siendo basada en un mito urbano en el que una niña muerta fue utilizada para la preparación de tacos. Sí, bizarra cuanto menos. Jamás se ha podido contactar con el elenco o equipo del filme, más se sabe de su existencia ya que está registrada en la Cineteca Nacional de México y fue exhibida en el año 2006, en un festival de cine, más, desde entonces, El alimento del miedo jamás se volvió a ver. Him. Otro de los casos más infames de la Lost Media, Him era una película pornográfica gay lanzada en 1974, y cuyo protagonista era nada más y nada menos que Jesucristo. El filme pasó desapercibido por el público general, como es de esperar, sin embargo, una vez entrada la década de 1980, esta película se volvió objeto de culto y comenzó a ser buscada por el bien del morbo. Desde sus exhibiciones originales no se volvió a saber nada de Him, por lo que a día de hoy solamente sobreviven alguna que otra foto y una buena cantidad de material promocional que respalda su lanzamiento. The Way of All Flesh. The Way of All Flesh es una película perdida notoria por el simple hecho de que es la única película en ganar un Oscar y encontrarse a día de hoy perdida. Emil Jannings, el protagonista del filme, ganó un Oscar por su interpretación en el filme, del cual sobreviven tan solo fragmentos, lo que hace posible que alguna copia completa exista. Este caso es, sin ningún tipo de duda, una de las piezas de Lost Media que más deseo sea recuperado. Mothman. Mothman iba a ser una película de terror producida a partir de 1996 ideada por Doug TenNapel, creador de la serie de videojuegos de Earthworm Jim. Un proyecto propio de TenNapel, el filme iba a ser una adaptación moderna de la leyenda urbana del titular Mothman, sin embargo, la producción rápidamente entró en problemas. La película contó con un muy reducido presupuesto por lo que su producción se prolongó mucho más de lo esperado. Una vez finalizada, la película entró en un limbo del que aún no sale, su fecha de lanzamiento había sido programada para algún momento durante la década del 2000 tras el anuncio de que una compañía se haría cargo de su edición, esta fue por lo contrario la última actualización oficial sobre el film. Por muchos años, y en lo que yo estuve informado, esa fue la última actualización del caso.
De manera sorpresiva, tras ser el tema de Mothman tratado en un video del creador de contenido Mr. Bones, un colaborador de Douten Apple le envió al creador una versión editada de 22 minutos del filme. Se sabe que se produjeron versiones de mayor duración durante el proceso de edición, las cuales permanecen perdidas. A finales de 2023, el director Matthew Tanameli anunció la salida de un documental sobre Mothman a ser lanzado próximamente, contando con entrevistas a los realizadores del filme, por lo que es probable muy pronto sepamos de Mothman. Hollywood. Hollywood fue una comedia lanzada en 1923, la cual es ampliamente considerada una de las primeras superproducciones cinematográficas. Esta funcionaba tanto como una glorificación del modelo de estudios adoptado por la industria cinematográfica, como crítica a su trato de los realizadores y actores detrás de las películas. Del filme sobreviven tan solo pósters promocionales y el guión completo. Sin embargo, de manera extraña, solo un puñado de imágenes del filme mismo ha aparecido. Lock Up Your Daughters. Protagonizada por el actor Bela Lugosi, quien ya he mencionado fue el primer actor en interpretar a Drácula, Lock Up Your Daughters fue una película de explotación de la cual su existencia no está confirmada. ¿Por qué no está confirmada?, se preguntarán. La realidad es que la película, se sabe, fue producida en 1959, mientras que Lugosi había fallecido en 1956. Respaldando el lanzamiento de esta película, se tiene evidencia que fue exhibida en cines hasta 1960 y un póster para una presentación televisiva del film. Sobre este existen dos teorías. La primera de ellas dicta que Lock Up Your Daughters no era más que una película de Lugosi renombrada para poder lucrar con ella, mientras que otra dice que la participación del actor en el filme fue nula, al menos de forma voluntaria, ya que se habrían tomado fragmentos de voz de otras de sus películas para incorporar a la trama. Iván el Terrible Parte 3. Del ya mencionado Sergei Eisenstein, Iván el Terrible Parte 3 era la película que se suponía completar a la trilogía de cintas basadas en el zar ruso compuestas por Iván el Terrible y La Conjura de los Boyardos. Una vez finalizada la segunda parte, Eisenstein comenzó inmediatamente con la producción de la tercera. Sin embargo, una vez lista la segunda parte, decidió mostrarla a los altos mandos del gobierno soviético, que se mostraron extremadamente disgustados, ya que, a diferencia de en la primera, Eisenstein había incluido numerosos aspectos experimentales en la segunda parte. Esto disgustó en gran medida al gobierno, así como el retrato del planteado del personaje principal, por lo que prohibieron el lanzamiento de La Conjura de los Boyardos y obligaron a detener la producción de la tercera parte. Eisenstein murió en 1948 y tras su muerte, gran parte de lo que había sido filmado de la tercera parte de Iván el Terrible fue destruido. La segunda parte, La Conjura de los Boyardos, salió en 1958, 12 años después de ser terminada y 5 tras la muerte de Iosif Stalin, que fue el impulsor de la prohibición del filme. A día de hoy, de la tercera parte de Iván el Terrible sobreviven tan solo 4 minutos de una escena. Batman Drácula. Uno de los tantos proyectos artísticos experimentales del famoso Andy Warhol, Batman Drácula es una película que lleva como protagonistas, sin autorización de los dueños de su copyright, a ambos personajes exhibidos en el título. Como una gran mayoría de los trabajos de Warhol, Batman Drácula fue creada con el único objetivo de ser enseñada en sus muestras artísticas, por lo que nunca ha sido lanzada al público mundial de forma oficial. Están disponibles poco menos de 40 minutos del material del filme a día de hoy, sin embargo estos suelen ser reclamados por su copyright por parte de los descendientes de Andy Warhol, por lo tanto no han visto demasiadas imágenes en este punto del iceberg. Frankenstein 1931, versión de Bela Lugosi. Originalmente, el estudio Universal, casa productora de las más reconocidas películas de monstruos durante la década de 1930, pensaba incorporar a Bela Lugosi, mismo actor, en interpretar a Drácula, como Frankenstein en lugar de la versión final con el monstruo interpretado por Boris Karloff. Se sabe que durante la producción de la original Drácula se filmaron hasta 20 minutos de material de prueba con Lugosi como protagonista, con el actor incluso diseñando su propio maquillaje y mostrándose realmente dedicado al rol. Sin embargo, pensó que no debía interpretar un personaje sin diálogo como el monstruo de Frankenstein, ya que sería caricaturciarse a él mismo. Más tarde se arrepentiría de esta decisión y terminaría interpretando al personaje en la película Frankenstein meets the Wolfman, jamás logrando el mismo éxito que Boris Karloff.
The Fall of a Nation. Quizás conozcan The Birth of a Nation, una de las películas más influyentes, relevantes y polémicas de la historia del cine. Esto debido a su gran racismo y su glorificación del Ku Klux Klan, movimiento terrorista supremacista blanco. Lo que muy probablemente no conozcan es que esta película recibió una secuela, The Fall of a Nation, que es uno de los primeros casos de secuelas en la historia del cine. A diferencia de The Birth of a Nation, The Fall of a Nation fue un importante fracaso crítico y comercial, llevando a su estudio a la bancarrota, por lo que, a día de hoy no se conserva ninguna copia del filme. Garfield's Judgment Day. Garfield's Judgment Day iba a ser un especial animado del personaje del título cuya traducción es, El Día del Juicio Final de Garfield. Pese a que el creador original del personaje, Jim Davis, trabajó de forma cercana en la producción del filme, este terminó siendo cancelado debido a que se consideraba su temática era muy oscura para un personaje infantil. Se animaron aproximadamente 20 minutos del filme, se grabaron las voces de todos los personajes, se compusieron y grabaron canciones y se storyboardeó el resto del film. A pesar de esto, no se tiene ningún tipo de material de este a excepción de una canción. Pese a que Jim Davis intentó repetidamente presentar el guión para su realización, la idea terminó convirtiéndose en una novela gráfica. Goggola y Space Monster Wang Magui. Goggola es una película india lanzada en el año 1966, la cual era una evidente copia de las películas japonesas de Godzilla. Se tiene poca información de este largometraje, conociéndose únicamente que esta representó una importante producción para el cine hindú. Del filme se tienen tan solo un puñado de imágenes y su banda sonora. En los círculos de los media indios es una película altamente buscada, más no se ha dado ningún hallazgo. En contraste, el caso de Space Monster Wang Magui es distinto, ya que, a diferencia de Goggola, este filme es ampliamente conocido y su estatus como película perdida fue legendario durante décadas. Se sabía que la película se transmitía con frecuencia en la televisión surcoreana y en festivales de cine, sin embargo, la dificultad de comunicarse con la comunidad surcoreana hizo que se imposibilitara el conseguir ver Space Monster Wang Magui fuera del país. En 2023 finalmente, se lanzó el largometraje en Blu-ray con subtítulos al inglés, por lo que desde entonces esta película ha estado disponible en el internet. Las películas perdidas de Georges Méliès. Quizás no conozcan a Georges Méliès, pero seguramente conozcan alguna de sus películas. Méliès fue un gran productor y director, y en su carrera realizó más de 500 películas. Tristemente, a día de hoy existen tan solo 231 de ellas. Existen casos de la recuperación de estos filmes, como la versión a color oficial del Viaje a la Luna, sin embargo, es poco probable que muchas más de ellas sean recuperadas. Méliès produjo filmes entre la década de 1890 hasta los 1910, por lo que, al haber pasado tantos años, es poco probable que alguna de sus cintas resurja. Trágicamente, el motivo por el que gran parte de los filmes de Méliès se encuentran perdidos es que, él mismo destruyó todos sus trabajos que se encontraban en su posesión, esto a raíz de la frustración de la piratería y venta ilegal de sus cortometrajes, así como sus problemas económicos, los cuales solventó vendiendo el material fílmico para su reutilización en otros rubros. Self-Portrait. Traducida como autorretrato, Self-Portrait fue una película filmada por la artista japonesa Yoko Ono que consistía en 42 minutos del pene de su esposo, John Lennon, famoso a nivel mundial por su música. Una pieza de arte conceptual, la idea original de Ono era el filmar las reacciones del público de la única proyección del filme para editarlos de forma conjunta con la filmación del miembro de Lennon. Sin embargo, las cámaras instaladas por Yoko Ono fallaron a la hora de filmar las reacciones de la audiencia, por lo que, desde su exhibición en 1969 jamás volvió a ser proyectada. Es poco probable que alguna vez se lance esta obra, en primer lugar por el perfeccionismo de Ono y también por la memoria de Lennon. La imagen que han estado viendo en pantalla se presume pertenece a este filme, aunque no encaja con los testimonios de la audiencia que tuvo la fortuna de ver el filme. Es innegable, sin embargo, que es una imagen particular. El infierno. El infierno, del director francés Henri-Georges Clouzot, iba a ser una ambiciosa película en la cual el director intentó crear un apartado visual único, y para la cual el estudio otorgó un ilimitado presupuesto. Pese a las expectativas iniciales, la producción resultó ser todo un desastre.
Debido a las ambiciosas ideas de Clouzot, la producción contó con un enorme equipo detrás de cámaras que se estremeció al darse la noticia de una enfermedad sufrida por el actor protagonista Serge Reggiani, que demandó que este sea reemplazado, y, más tarde, el fallecimiento del propio Clouzot a los 69 años. En el año 2009 el también director francés Serge Bromberg encontró más de 15 horas de grabaciones originales del filme, a partir de las cuales formuló un documental utilizando parte de ellas, siendo este el material de la original producción que se tiene a día de hoy. Incendio en los archivos del estudio Metro-Goldwyn-Mayer. No una película en sí más, el incendio que tuvo lugar un 10 de agosto de 1965 pasó a la historia del cine como uno de sus más infames acontecimientos. En este, que aconteció al provocarse un cortocircuito eléctrico que generó una explosión al entrar en contacto con el nitrato de las películas, cientos de miles de cintas se perdieron, incluidas entre ellas la ya mencionada London After Midnight, así como otros destacados filmes como A Blind Bargain de Divine Woman. En la explosión también se presume murió un empleado del estudio. Este no es ni de cerca el único incendio del estilo, pero sí el de más relevancia histórica, debido en primer lugar a la magnitud de las cintas perdidas, sumado a que este fue un importante impulsador de la preservación de películas. Entre otros casos similares se puede nombrar al sufrido por el estudio Fox en 1937 o al de los estudios Universal en 1924. Películas pornográficas fabricadas por los servicios de inteligencia soviéticos y estadounidenses sobre el presidente indonesio. Este caso relata que, debido a la actitud de Sukarno, el primer presidente indonesio, la KGB, el servicio de inteligencia soviético, fabricó una película pornográfica falsa para arruinar la imagen pública, al tratar esta de mostrar al presidente manteniendo relaciones con una azafata. Al enterarse de esto, la CIA decidieron hacer lo propio, fabricando un similar filme retratando las mismas acciones retratadas por los soviéticos. Sin embargo, ambas películas fallaron en su objetivo de afectar la percepción indonesia por sobre Sukarno, lo que solo logró aumentar su popularidad, burlándose la población de la baja calidad de estos filmes pornográficos falsos. Tanto la versión soviética como estadounidense se encuentran perdidas. Noah's Ark. Esta película, producida en 1928, se suponía iba a ser una estándar superproducción de Hollywood. Sin embargo, las cosas se salieron de control. En una escena retratando una inundación, cientos de actores fueron forzados a mantenerse a flote sin medidas de seguridad y siendo golpeados por grandes olas de agua, que costaron la vida de 3 actores e hirieron a cientos. Este material fue utilizado en la versión del filme, que tuvo su premiere en Nueva York, recibió pésimas críticas debido a esta escena, por lo que se decidió que sea recortada en gran medida, y, hasta el día de hoy, la versión completa de esta película, 35 minutos más larga, permanece perdida. Heartbeat in the Brain. Heartbeat in the Brain es una película documental realizada por la en aquel entonces estudiante inglesa Amanda Fielding, que consistía en un plano de ella realizándose un proceso llamado trepanación, que consiste en la agujeración del cráneo para contrarrestar enfermedades de carácter cerebral. Fielding filmó el proceso entero y lo editó en forma de una película, aliviando las fuertes escenas presentadas con imágenes de su paloma mascota. Lo más increíble del caso resulta ser que a día de hoy Fielding sobrevive sin ningún tipo de problema de salud. Asimismo, su documental sobrevive a día de hoy y fragmentos de este están disponibles de forma pública, mientras que la versión completa es a veces exhibida. Con esto llegamos al final del iceberg, sin embargo. Esto no significa que el video se ha terminado. Acompáñenme para ver una ronda de casos extra que no pude incorporar al iceberg, más sentí eran importantes de mencionar. The Amusement Park. Una película de George A. Romero, The Amusement Park fue un aclamado trabajo de terror psicológico del famoso realizador que tras su estreno original en un festival de cine fue considerada perdida. Romero realizó el filme bajo la contratación de una asociación luchando contra el abuso de ancianos y todo el mundo se mostró satisfecho con este. Sin embargo, no se supo nada sobre ninguna copia de la película hasta el año 2001, donde una versión en 16 mm fue encontrada en Japón. Tras años de trabajo de restauración, en 2019 el filme se volvió a exhibir en calidad 4K. Batman Fights Drácula. Otro de los casos más buscados de entre las películas perdidas. Esta es una parodia no oficial que presentaba lo que el título promocionaba, una pelea entre Batman y Drácula.
Producida en Filipinas, el caso es altamente buscado entre los aficionados al material perdido, sin embargo poco se tiene de este a día de hoy a excepción de un póster y unas cuantas imágenes. Pensaba incluir el caso en el iceberg, pero creí que el caso de la similar película realizada por Andy Warhol era más interesante. Sin dejar rastros. Sin dejar rastros fue una película realizada por el animador Quirino Cristiani en 1918, mismo director del Apóstol, la primera película animada de la historia, siendo Sin dejar rastros la segunda. La película fue confiscada por el gobierno argentino de aquel entonces y desde entonces de este filme no se supo nada. A día de hoy se conserva tan solo un cuadro de toda la cinta. La pasión de Juana de Arco. Sin dudas el caso más exitoso de recuperación de una película perdida, La Pasión de Juana de Arco es una de las mejores películas jamás realizadas. El filme del director Carl Theodor Dreyer generó en su estreno polémica al demostrar la despiadada ejecución de Juana de Arco, lo que hizo que sea criticada, recortada y eventualmente que su versión original se perdiera. En 1981, una copia del largometraje original de Dreyer en excelente estado fue encontrada en un hospital mental en Noruega y finalmente, en 1985, se llevó a cabo una restauración que hizo que La Pasión de Juana de Arco esté disponible para todo el mundo. Final alterno de Doctor Strangelove. Doctor Strangelove, una de las más importantes películas de Stanley Kubrick, finaliza con un montaje de explosiones nucleares, sin embargo, la idea original era muy distinta. El final original consistía en una elaborada pelea con los personajes protagónicos lanzándose tortas entre sí. Este final fue descartado ya que, en contra de la idea original de Kubrick, los actores no se tomaron la filmación de la escena en serio, y reían cuando la idea era que, pese a ser una ridícula escena, sea retratada con seriedad. Finalmente, Kubrick descartó esta idea pese a ya haber filmado esta complicada secuencia, reemplazándola con el final ampliamente conocido. A día de hoy sobreviven tan solo un par de imágenes de este final original. Con esto llegamos al final del video. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté de hacerlo. Agradecería infinitamente que se suscriban al canal, comenten y likeen el contenido y, si llegaron hasta el final del video, no me queda más que agradecerles infinitamente. Soy Marcelo Films y me despido hasta el siguiente video, saludos.